Hola, bienvenidos a otro episodio de Pintura Digital con Jesús Conde y hoy vamos a estar pintando esta hoja seca de principio a fin, empezando por el boceto hasta los detalles finales. Espero que les guste. Bueno, el primer paso siempre es el boceto y para ello lo recomendable es ver alguna referencia. Puede ser imágenes que encontremos en internet, pueden ser alguna foto, incluso algo real que tengan a la mano que se vaya a dibujar. Entonces voy a empezar con un pequeño sketch. Si es verdad que esto está un poco oscuro, algo así creo que está mejor. Y vamos a empezar entonces. Sí, el, hay que tratar de hacer líneas relativamente sueltas al principio para, para obtener más gesto en nuestros dibujos y que no sea tan tieso todo, ¿no? Y lo recomendable es no hacer nada de detalle en esta etapa. Siempre que estemos empezando un dibujo, que sea bastante suelto. No buscar los detalles. Siempre queremos meter detalle lo más pronto posible, pero en este caso el detalle realmente va a ser más que nada es eh, con, con la parte de la pintura al final. Entonces voy a quizá escalarlo un poco y con la herramienta Warp un poquitín de forma. Y si es verdad que cuando tenemos un buen dibujo las cosas se hacen relativamente más fácil. Ya luego a la hora de pintar, pues un buen dibujo siempre ayuda. Así que hay que reforzar esa parte. Si tenemos la parte del dibujo un poco floja, hay que practicar muchísimo porque es importantísimo. Más importante que pintar, porque todavía en la industria, así no tengas estas técnicas nuevas que se están utilizando, así no tengas conocimientos de ello, pues un buen dibujo siempre va a salvarte de cualquier cosa. Cuando aprendemos a utilizar ZBrush, por ejemplo, no solamente estamos poniendo en práctica saber utilizar el software de ZBrush, eso es técnico nada más. La parte artística es necesaria. Uno necesita saber de anatomía, necesita saber de muchísimas cosas para poder hacer una escultura. Y eso no tiene nada que ver con saber utilizar el software. En este caso no importa saber utilizar Photoshop o no tanto, porque realmente queremos entender un workflow primero, un proceso de cómo hacer las cosas que sea relativamente óptimo y nos permita llevar a cabo, siguiendo ciertos pasos, nos permita llevar a cabo las ideas que tengamos. Y el workflow es simplemente una parte del proceso. La parte artística es súper importante. Así que necesitamos saber dibujar por lo menos. Entonces una vez teniendo esto, creo que ya es suficiente para nuestra hoja seca. Creo que podríamos colocarle un poco de quizá algo como un poquito de áreas que están dañadas para dar a entender más eso de que está seca nuestra hoja. Algo así.
Y ya que tenemos eso, pues vamos a copiar nuestro layer, me lo llevo para acá para que tengan todos los pasos a la mano, luego para verlo si quieren. Y vamos a aplicar un color base. Entonces un color base podría ser simplemente un color bastante marrón, ya que estamos hablando de una hoja seca. Pero siempre es bienvenido cualquier variedad de color. Podemos colocarle incluso rojos, amarillos por ciertos lados, y eso nos va a ayudar muchísimo. En este momento estoy utilizando una Cintiq y me ha costado muchísimo acostumbrarme a una manera de trabajar con ella, porque jamás había utilizado una Cintiq y se hace bastante difícil al principio. Bueno, mi manera de verlo. Luego, cuando ya se lo va encontrando como el truco, como quien dice, una manera de trabajar, lo mismo que estábamos hablando ahorita. Una vez que se encuentra un workflow adecuado para trabajar con ella, pues es bastante fácil. Solo que también me supuso un cambio físicamente de la manera como trabajo. O sea, la posición no es la misma, lo cual los primeros días se nota. El cuerpo te dice qué es esto que estás haciendo, y bueno, los dolores de espalda eran brutales. Y el cuello, o sea, todas esas cosas hay que adaptarlas. El brazo, tenerlo un poco más levantado y así. Entonces esta capa la vamos a utilizar como una máscara de recorte. Vamos a crear una capa nueva. Y aquí vean como aquí tengo layer, la capa número 23. Voy a hacerle clic derecho y create clipping mask. Eso lo que quiere decir es que cualquier cosa que yo dibuje va a quedar dentro de eso de ese color que habíamos hecho en un principio. Entonces aquí lo que vamos a hacer es agregarle ciertos tonos de un poco más claros, solo para tener algo con que trabajar. Y también vamos a agregarle un poco de marrón oscuro, pero vamos a meterle un poquito de color, vamos a hacer que sea un poco más rojizo, que necesitamos eso. Quizá un poco más de rojo. Está como quemada esas puntas allí. Algo así. Y quizá algo de naranja. Ahorita estoy trabajando con un 60% de opacidad, pero creo que eso es suficiente por ahora. Y ese layer que tengo las líneas, voy a bajarle un poquitito de intensidad, quizá un 66%. Esa intensidad se la estoy bajando con los números, usando los números con las teclas. Entonces voy a copiar este layer para llevármelo aquí a un lado, y vamos a la parte de sombras y oclusión. Entonces la sombra básicamente es una sombra proyectada. Para saber dónde se proyectan nuestras sombras es necesario saber de dónde viene la luz, y para ello vamos a hacer un pequeño foco de luz allí. Entonces, como realmente no tenía ni idea de qué iba a hacer con esta luz, vamos a simplemente pintar y ya. Vamos a simular que esta luz viene en esta dirección, la luz viene en esta dirección, y eso crearía una sombra más o menos así.
pero como ella aquí se está levantando, vamos a... el piso debería estar más o menos así, como en perspectiva. De hecho, voy a usar esta línea que hice como el pequeño palito de nuestra hoja. Y vamos a más o menos hacer esto así. Ups, esto debería ser aquí. Entonces, eso es una sombra proyectada, ¿vale? Eso es una sombra proyectada, que es lo que le dicen en inglés cast shadow. Entonces, con ello nos podemos guiar bastante bien para luego hacer nuestra oclusión y todo lo que tengamos que hacer. En este momento simplemente estoy añadiendo negro con un 60%. El color de la sombra debería corresponder al color del cielo. Si el cielo es azul, por supuesto la sombra debería ser un poco azulada. Pero este es un mundo ficticio y tengo un fondo gris, así que nuestra sombra se va a mantener bastante grisácea. No vamos a hacerle mucho, no vamos a hacer mucho hincapié en eso de la iluminación realista aquí, por lo menos en esa parte de los colores. Imagínense que están en un estudio de fotografía y hay una luz y punto. Entonces ella está un pelín elevada allí. De todas formas podríamos moverlo un poco, algo así, porque la pintamos en un layer atrás. Y lo que vamos a hacer ahora va a ser probar con diferentes opacidades. Si lo coloco un 60-70%, vamos a colocarle un 60%. Ok, voy a bloquear ese layer, creo uno nuevo, y entonces la oclusión básicamente es en estas áreas donde es más oscura. Allí es más oscuro todavía, y aquí porque pega menos luz. Entonces vamos a colocar un poco más de oscuridad allí. La única cuestión es que esto tiene que ser bastante suave. Ese pase allí tiene que ser relativamente suave para que se interprete como una oclusión. Entonces básicamente vamos a tener una transición de oscuro a claro dentro de la sombra. Vale, entonces eso allí viene siendo oclusión. Y ahora vamos a suavizar también un poco nuestros bordes de la sombra para que quede un poquito mejor eso. Ahora, en la parte de la hoja como tal, vamos a hacer un poco más de sombra proyectada. Suponiendo que esta hoja está haciendo un poco esto aquí debería ser oscuro y debería estar proyectando una sombra sobre sí misma, algo así. Entonces sería algo por el estilo. Estoy usando un color con un poquitillo de rojo, eso es necesario. O se puede hacer en negro y luego cuando estemos viendo la parte de rebotes de luz podemos ver algo de ello, pero quiero hacerlo de una vez. Entonces tenemos esa sombra allí que se está dando ella misma. Y creo que ya, porque más sombra no creo que se le deba meter. Estas áreas están bastante descubiertas. Vamos a colocarle un poquitín aquí para que tenga una especie de volumen, nada más.
algo así. Entonces ya tenemos eso. Vamos a coger esos layers y llevárnoslo para el siguiente paso, que vienen siendo los highlights. Ups, se me quedó algo por allí. Se me está quedando todo aquí. Vale, ahora sí. Entonces vamos a copiar ese layer, nos lo llevamos. Y ahora vienen los highlights. Los highlights deberían ser un poco del mismo color. Y más claro. Déjame ver si encuentro alguna referencia o algo por el estilo. Muchas fotos, que loco. Muchas fotos de estas hojas son con agua. Cosa que no me lo esperaba. Pero ok, vamos a colocarle algo de luz a eso. Entonces algunas áreas, volvemos a la cuestión de la luz. Si la luz viene de aquí, está pegando más en esta área, pero tiene que ser algo sutil, ¿vale? No puede ser tan intenso, porque nos puede distraer, nos puede parecer falso. Entonces un poquitín de luz allí. Algo por el estilo. En estas áreas que está seca, el highlight no debería ser tanto. Sí, porque en esta área vamos a oscurecer esto un poco más y vamos a suavizar un poco todas esas sombras que hicimos antes. No sé por qué no lo hice. Vamos a suavizar todo esto un poco, para que no se vea tan feo. Para suavizar simplemente estoy cogiendo el mismo color con el gotero y pasando por encima con 40% de opacidad. Esto automáticamente va a suavizar las cosas, porque estás cogiendo un color que está mezclado, y esto va a hacer que cuando pintes se esté como mezclando con lo siguiente. Entonces vamos a quizá meterle un poquitín de gris azulado, un poquitín de gris azulado allí. Esto viene siendo especularidad y es como un reflejo de la luz del sol. Yo lo estoy pintando así intenso primero para ver áreas donde podría golpear, y luego lo que hago es que ese layer lo bajo a un 20 o 30%. Sería algo así. Algo así está bastante bien, creo yo, por ahora. Entonces vamos a llevarnos toda esta información al siguiente, donde vamos a hablar de los bounce lights. Entonces las luces de rebote y reflejos es básicamente eso. Cuando estamos hablando de rebotes de luz, la luz hace esto. Entonces esta parte que está así, la luz va a estar iluminada por esta parte.
No sé si me explico. Y la luz viene siendo amarilla y esto es naranja. Por lo tanto, la luz que sale de aquí para allá tiene que ser algo como naranja, como esto. Entonces ahí es donde vamos a empezar a notar cambios en nuestra imagen, porque las cosas se van a ver distintas. Van a empezar a tomar un tono un poquito más realista, porque así es como actúa la luz y así es como estamos acostumbrados a verla. Entonces vamos a notar que nuestras imágenes, cuando hacemos este tipo de cosas, nuestras imágenes toman un poquito más de credibilidad, porque se empiezan a ver un poquito más acabadas. Aquí también recibiría algo de luz y básicamente en todo recibiría algo de luz, porque la luz está traspasando. Aunque eso es su surface scattering, pero ya lo vamos a ver más adelante. Entonces, igual como hice anteriormente, voy a colocarle un 40%, 50%, vamos a ver. Algo así está bien. Vamos a colocar que aquí abajo en la sombra también traspase un poco la luz y baña esa sombra de ese color. Es necesario. Y esto básicamente son ingredientes que estamos metiendo, que luego vamos a usar todos a nuestra ventaja. Vamos a irle un poquito más a rojo. Algo así, creo que está mucho mejor. Todo lo que está alrededor de la hoja también debería afectarla, pero como en este momento estamos trabajando con un fondo gris y solo la hoja, pues no es mucho lo que va a afectar. Si tuviéramos otras cosas alrededor, pues quizá afectaría. Vamos a bajarle un poquito porque está un poco intenso. Algo así. Y ahora podemos aprovecharnos de estos colores que colocamos aquí para mezclar todo eso y mejorar nuestras sombras allí y todo lo que hicimos. Vale. Ya se está empezando a ver un poquito mejor la cosa. Esto definitivamente debería ser negro aquí porque tiene sombra abajo. Algo así. Muy bien. Vamos entonces a... un momentito. Vamos a colocarle a ver si se puede, a ver cómo se ve primero. Un poquitito de reflejo de ese color del cielo supuesto que hay allí. Vamos a colocarle un poquito de azul. Eso debería estar por estas áreas más o menos. Lo que esté apuntando más hacia arriba. Bueno, un poco. Muy bien. Y vamos a entonces ahora sí a duplicar esto. Entonces llegamos a los backlight y surface scattering. Muy bien, ¿qué es eso? Surface scattering es básicamente lo que sucede cuando enciendes una linterna y le pones la mano encima. O sea, la luz traspasa tu piel y se te pone la mano completamente roja. Entonces eso quiere decir que estas cosas que la luz las está penetrando deberían ponerse con colores más vivos.
Entonces, esto normalmente sucede en las áreas donde el sol le está pegando muy intensamente y es más delgado. Entonces, por esa regla se lo voy a hacer en los bordes, pero lo ideal es que sea, en el caso de la hoja debería ser en todo realmente, porque las hojas son bastante delgadas. Pero si se lo hacemos en todo se va a ver como un poquito recargado. Así que lo voy a hacer solo en las puntas y un poco por aquí por el centro. Algo así, le bajo un poquitín la intensidad. Y en cuanto a backlights, simplemente podemos colocar que una luz viene desde el otro lado. Y lo que debería hacer esto es hacer una especie de línea muy fuerte alrededor. Algo así. Muy bien. Entonces, tenemos nuestros ingredientes y vamos viendo cómo va la progresión de nuestra hoja. Y ahora viene la parte divertida, que es la parte cuando empezamos a aplicar los detalles. Es decir, empezamos a la parte entretenida, que es acercarnos y empezar a poner detalles en nuestra imagen. Aquí es donde es más necesario, pero bastante, la referencia, porque se pone a prueba la manera que podemos interpretar ciertas cosas. Obviamente para todo lo demás era importante, pero aquí es bastante importante. Entonces voy a usar mi brocha al 80% y básicamente lo que voy a hacer es tomar colores con el gotero y empezar a detallar, porque la información ya la tenemos aquí prácticamente, no tenemos que estar haciendo muchas más cosas, simplemente tomar lo que tenemos aquí y mejorarlo. Incluso estoy seleccionando color gris del fondo para reparar esas líneas del borde. Entonces esta parte suele ser bastante directa. Simplemente hay que pintar muchísimo. Pero también tiene sus pequeños truquillos, ¿no? Ya depende de qué tanto sepas pintar para realmente, como digo, realmente hacerlo más rápido o no. Porque a la final es simplemente tiempo, son horas de trabajo que hay que ponerle. Pero todo eso que hicimos antes ayuda muchísimo, porque teniendo los ingredientes adecuados pues se puede hacer este trabajo mucho más rápido, y sabiendo cuáles son los ingredientes que hacen que una imagen se vea mejor o no.
Y el nivel de detalle realmente depende de cuánto queramos detallar la imagen. O sea, podríamos simplemente dejarlo en un nivel bajo de detalle y mantener ciertas pinceladas y tal. Y ya depende literalmente de la cantidad de tiempo que le dediquemos a la imagen, si va a tener más detalle o no, porque a la final se reduce a eso. Y la sensación que te da la imagen cuando la ves de lejos. Si aparenta que tuviera detalle, entonces hicimos un buen trabajo, porque realmente el detalle es relativo. O sea, dependiendo de a qué distancia nos la veamos la imagen, podemos ver si estuviera más detallada o no. Pero es una ilusión. Cuando uno ve esos cuadros gigantescos, sí es verdad que tenían bastante detalle, pero muchos de ellos cuando nos acercamos resulta que no tenían tanto, solo que se ve así. Cuando nos ponemos a cierta distancia se ve así. Pero de nuevo, si es verdad que hay pinturas que tienen muchísimo detalle, incluso se podría decir que tienen hasta poros de piel y todo. Pero eso ya a mí me parece que es una exageración. Es simplemente el lienzo que hace esa ilusión, esa textura, que pareciera que tiene poros la piel. Entonces si nos ponemos lejos se ve mucho más detallado de lo que está. O sea, realmente no está tan detallada esta imagen. Y lo que sí puedo ver es cómo algunas áreas pueden mejorarse cambiando un poco la forma, ya que si no se ve menos realista, en mi opinión. Se ve como más de mentiras, más pintado, más dibujado. Entonces se le hacen ciertos cambios a la forma en algunas áreas, se puede alcanzar un mayor realismo. También hay que ir como explorando la imagen, yendo a otras áreas. Aquí estoy utilizando una opacidad del 80% y esto me está costando porque, repito, estoy utilizando una Cintiq y es primera vez que la uso así para hacer un tutorial, donde básicamente tengo el reloj en mi contra, tratando de hacer un video corto, entretenido y educativo. Una cosa que sí digo que me gusta de la Cintiq es que te sientes más como si estuvieras pintando. Entonces a veces no hago zoom. Porque realmente cuando uno está pintando no puede. Entonces se siente un poquitín más tradicional. Y eso es clave en la pintura digital. Sentir que la herramienta no es una limitación. Porque en lo que eso sucede, pues tenemos que sobrepasar esa etapa donde nos sentimos limitados por la herramienta, que no sabemos cuáles son las teclas para hacer ciertas cosas. Ese tipo de cosas así necesitamos superarlas y erradicar esa posibilidad de que nos sintamos inseguros porque no sabemos hacer tal o tal cosa. Mucho es conocimiento teórico, es verdad, pero muchísimo es práctico también. O sea, depende ya de la cantidad de horas que pases pintando, saber si puedes terminar una pintura en cierto tiempo o no. Pero tampoco vamos a abandonar los libros, por supuesto, un clave. Y
Aquí básicamente estoy dejándole un borde un pelín difuminado. Voy a agarrar de estos mismos colores amarillos para colocárselos allí. Y desde aquí de la raíz voy a oscurecer bastante eso. Hay maneras de ser un poquito más impresionista. Hay maneras de colocar que la brocha te lance un color ligeramente distinto cada vez que las afincas. Y eso le daría un toque bastante impresionista a la imagen. Ups, perdón. Pero ese tipo de cosas son como más avanzadas y no las quiero lanzar todavía. Esta sombra creo que sería más bien así. Y lo que podría hacer quizá es voltearla del todo. Colocarle aquí un área que se vea como que es realmente el otro lado que estamos observando. Y sería del color de este lado. Sería de estos colores. Para realmente entender que eso está girando allí, porque no me terminaba de dar el efecto ese. Y creo que esto debería ser más intenso acá. Este color es nuevo, no lo habíamos utilizado, pero se lo agregué allí para rescatar esto que queremos hacer de que la hoja está girando. Ahora sí creo que se entiende un poquitín más. Este color amarillo intenso debería colocarlo aquí en algún lado. Y debería entenderse como que cuando está 100% el sol allí perpendicular, pues se ve así de brillante eso. Este realmente debería ser el highlight que colocaba ya en aquel paso anterior, pero no lo había descubierto todavía. Otra cosa que no nos podemos olvidar es que sigue siendo una hoja, entonces hay cosas de la hoja que tenemos que colocarles. Por lo menos estas pequeñas líneas que salen así, es necesario algo así. Vamos a romperla un poco más por acá.
que sí voy a hacer, creo, es colocarle un poco más de rojo intenso, más naranja intenso por acá. Vamos a ver cómo se ve eso. Sí, tiene una pinta así. Y esta parte se ve así como si estuviera doblada hacia abajo. Vamos a meterle más sombra allí y más luz acá. Y aquí, como está más cerca del suelo, vamos a recortarle la sombra un poco. Todas esas cosas hay que tenerlas en cuenta. Claro, porque a menor distancia del suelo, pues la sombra tiene que correr menos. Eso debería verse así. Entonces los últimos toquecillos y ya está casi listo esto. Quizás tiene muchos colores de la hoja y no se interpreta tanto como una sombra, sino algo raro allí. Lo estoy suavizando con el gris. Más bien en estas partes que es como más clara, allí podría haber algo de este naranja intenso. Vamos a probar. Algo así. Vamos a corregir esto un poquito más. Y aún así creo que necesitamos todavía meterle... Vamos a coger un color bastante oscuro y vamos a meterle algunas manchas en algunos sitios. Ups. Pues necesita algo como de textura, o sea, no sé, se ve muy limpia. Entonces siento que necesitamos algo de textura y puede ser eso lo que le haga falta, algo de oscuridad por allá en algunos sitios que se interprete como que bueno, esto está malo, está seco. Algo así. Bien. Y ahora creo que sí hemos terminado nuestra hoja seca. Un poquitín más de tiempo aquí, que es lo que les digo, a la final es una cuestión de cuántos minutos se le dedican y la habilidad para interpretar eso, porque
A ver, si es verdad que media hora o 40 minutos de lo que yo pueda pintar no es igual que una persona que está empezando pueda pintar en 40 minutos tampoco. Entonces, esos son el tipo de cosas que estamos tratando de acortar con el tiempo. Con el tiempo que practicamos, con el tiempo que llevamos pintando, ¿no? Cuánto tardamos en tomar esas decisiones y responder. Y esos minutos son los que van a dar ese toque pro o no. Y eso se aprende. O sea, eso es algo que se aprende definitivamente. No tiene nada que ver como cuando yo pintaba cuando empecé. Sí. Algo así. Y bueno, podemos ver entonces una pequeña progresión de cómo fue desde el principio. Básicamente tenemos nuestro sketch, luego nuestra base de color, nuestras sombras y la oclusión, donde más o menos cómo se forman, luego los highlights, o por lo menos la parte iluminada donde vendría estando, los rebotes de luz y las reflexiones, el backlight, que es la luz que viene desde atrás, o el surface scattering, que es la luz que atraviesa el objeto, y al final tiempo en los detalles finales, que es lo que le da ese toque. O sea, si no nos afincamos allá al final, pues las imágenes siempre se van a ver sin terminar, porque así van a ser, no van a estar terminadas. Entonces, bueno, eso es todo, y de verdad espero que les guste este video. Por favor, regálame un like si te ha gustado, y bueno, nos esperamos en el siguiente episodio. Y ya para culminar, aquí pueden ver que a la izquierda tengo todas mis redes sociales, si me quieren seguir en alguna de ellas. Y acá a la derecha están las recomendaciones de canales que tengo para ustedes. Está canales como los de David Barruj Studio, que es de ZBrush, para aprender ZBrush. Ramón y Caleriana son otros ilustradores venezolanos muy buenos. Y No Todo Animación, que ha sido un apoyo este año en este canal. Y quisiera que lo visitaran y dieran un vistazo a esa página, porque tiene cosas muy interesantes. No tengo más nada que decir, sino desearles una buena semana, y nos vemos la próxima.